Exactamente. El coro de cotorras amaestradas, de loros repetidores, gallaretas y bocinas de lacayos redomados de miserables mercenarios plumíferos diplomados y pseudointelectuales prostituidos, sin dignidad ni honra, sin savia ni sustancia, como miserables canallas del imperialismo norteamericano, de la entente de países imperialistas de la llamada Unión Europea, como, sobre todo y de manera muy especial, abyectos vasallos de la cueva de las peores miserias humanas que es la Iglesia Católica Vaticano y su imperio parasitario, retrógrado y cavernario, reaccionario, de esencia común con las sanguijuelas, que es el cártel Imperio Corporativo Vaticano, han montado un coro alrededor de la divisa hitleriana jesuita de miente, miente que algo queda, que nada es verdad ni mentira, que todo depende del interés con que lo admira. Y como Goebbels, aquel abominable ministro de propaganda del régimen genocida fascista de Hitler, el coro en cuestión despliega sofismas y hace gala de estar curtidos en la sofística, la que además del empleo esmerado de flagrantes mentiras al por mayor y al detalle, a las que se empecinan en hacer aparecer como verdades, lo que en la realidad y práctica apenas resultan los más groseros productos paranoicos de alucinaciones viciosamente padecidas, sufridas, falsedades y vulgares mentiras, pero que además adquieren el más degradante carácter de calumnia, por cuanto la sofística, que solo y exclusivamente gira y se alimenta de nexos exteriores y mecánicos, lo que traba y ata a consumirse en cuestiones superficiales y que jamás conllevan ni pueden hacer que se aprendan los aspectos esenciales, que solo radican en los aspectos internos profundos y que son los únicos que conciernen a la realidad de las cosas y de los fenómenos en que las cosas se involucran o son involucradas. Este show se monta alrededor de Nicaragua y de su proceso progresista liderado por el sandinismo y el gobierno de Daniel Ortega, electo en comicios libres, soberanos y democráticamente llevados a cabo en estricto apego a lo establecido en la Constitución vigente en Nicaragua, no siendo capaces los grupos y estamentos portadores de los intereses y fines del régimen oligarquía que en el campo político el sandinismo revolucionario y patriótico ha derrotado, a la vez que se ha granjeado el respaldo popular y patriótico, una vez que ha optado por un régimen antioligárquico y desafecto con el neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado, en tanto ha buscado y obtenido que las masas populares obtengan logros tangibles en los órdenes materiales, económicos, sociales y políticos, como de una activa incorporación a las actividades culturales que impactan en el curso próximo de Nicaragua. El régimen sandinista de Daniel Ortega ha llevado a cabo una política económico-social contraria al estricto marco del capitalismo según la receta del neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado. Ha puesto a los sectores campesinos e indígenas en camino de un estelar papel en su búsqueda de la soberanía alimentaria y económica. No solo ha favorecido que la tierra esté en manos de los campesinos, facilitándoles financiamiento sin permitir que las garras y picos de la usura y la estafa de la banca privada hagan su agosto a costilla de los productores agrícolas, de los sectores pobres y medios e incluso sectores de los campesinos ricos o burgueses del campo, que no se crean ilusiones ni aceptan las falsas expectativas del paraíso demagógicamente ofertado
por los monopolios del capital financiero del imperialismo norteamericano, como por igual de los monopolios del capital financiero de los países imperialistas europeos de la Unión Europea, y mucho menos de la hipocresía redomada de la Iglesia Católica Vaticano, que tras la segura muerte de su ex cardenal Obando, que tan caro le costó su bautizo y apadrinamiento de la contrarrevolución mercenaria de los agentes de la CIA de Negroponte y los trágicos acontecimientos del llamado escándalo Irán-Contra, sin pérdida de tiempo, los pasos retrógrados del período de los Contra y de Negroponte lo están repitiendo, prestándose la Iglesia Católica Vaticano de su sucursal nicaragüense, Conferencia Episcopal de Nicaragua, para dar cobertura al terrorismo desaforado, criminal, genocida de sus mismos compatriotas, a los que atacan con fiereza asesina, disparándoles con fusiles de alto poder, como morteros, bazucas, llegando al grado de expresar franca satisfacción morbosa en torturar de modo despiadado e inclemente a sectores civiles, acusándolos de ser sandinistas y por lo que debían ser atropellados, desconociéndoles sus derechos democráticos, hasta el punto de que, no conforme con las prácticas sobre los sandinistas de las más crueles torturas sistemáticas, hasta causarles la muerte por vía de quemarlos vivos. Se trata de un regreso en el seno de la Iglesia Católica Vaticano y con ello sobre la sociedad y el pueblo de Nicaragua a los tiempos inquisitoriales y de las más flagrantes prácticas de exterminio con medios, además, aborrecibles, habiéndose brindado y actuado la Iglesia Católica Vaticano como la base y tropa de choque de las fuerzas e intereses más retrógrados correspondientes a los grupos de las cavernas políticas y que nada en absoluto tienen que ver con la democracia. La agresividad y las bestialidades de los grupos retrógrados y terroristas dirigidos por la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano en Nicaragua se acrecentó al comprobar que las masas del pueblo de Nicaragua no compartían sus reaccionarios fines ni sus métodos terroristas, pasando a querer incorporarlas por medio de ponerlas como blancos de sus actos de ataques ofensivos con armas de fuego y prácticas incendiarias. La estrategia de acción terrorista dirigida por la Iglesia Católica Vaticano en todo momento incitó a sus seguidores a buscar el derrocamiento por un golpe de Estado del poder del Estado a los sandinistas y en particular de Daniel Ortega. La Iglesia Católica Vaticano, como sucursal del imperio corporativo parasitario y oscurantista Iglesia Vaticano en Nicaragua, fingiendo un carácter conciliador entre comillas, pasó a operar la estrategia de lograr sembrar el desaliento, el pesimismo como la capitulación y la claudicación ante la extrema derecha, cuyo mandato era la deposición con la presión de la violencia y el más mortífero terrorismo criminal, al estilo como actúa el Estado Islámico, especialmente en Siria y en el Medio Oriente, como en Pakistán y Afganistán. No cabe duda que además de buscar y querer darle cumplimiento a las órdenes de los centros de contrarrevolución de los propios Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea, que es un enclave recolonizador e imperialista, la Iglesia Católica Vaticano, a través de su sucursal de la Conferencia Episcopal Católica Nicaragüense, manifestaba su profundo espíritu retrógrado, reaccionario, represor y de empedernida adicta a sus privilegios, no solo económicos sociales, sino de impunidad por sus delitos y de sus miembros ensotanados, sino de privilegios de enriquecimiento leonino
y a estar incursionando en todas las esferas de las actividades económico-sociales con carácter usurero, especulativo y como estafadores y embaucadores en áreas tan sensibles como las de la salud pública, la educación pública, la banca privada, así como el otorgamiento de la llamada personalidad jurídica, consistente en que se le asigne como parte del Estado Nacional, consciente de que la Iglesia Católica Vaticano y sus conferencias episcopales son parte y base institucional del Estado Vaticano y del cártel Iglesia Católica Vaticano, para estar la Iglesia Católica Vaticano de Nicaragua exenta de la obligatoriedad del pago de los impuestos correspondientes por ingresos de renta y ganancias como negocios que la misma opera, derecho de recibir donaciones sin pago de impuestos, como acontece en nuestro país desde la dictadura sangrienta, católica, imperialista yanqui de Trujillo. La Iglesia Católica Vaticano y su episcopado en Nicaragua, como sucursal del imperio corporativo del opio de la humanidad, que en América Latina es principalmente la Iglesia Católica Vaticano, dejó a un lado su hipócrita disfraz de estar identificado con los pobres y desamparados, cuando en realidad y como verdad de fondo, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo es una herramienta de opresión, explotación y esclavitud de las clases burguesas y terratenientes, como de los grupos usureros, especuladores y estafadores de la banca y el comercio a gran escala, sobre todo y ante todo. Los Estados Unidos, como centro del imperialismo yanqui, de máxima connotación agresiva, que incluso creara a Al-Qaeda, al Estado Islámico, ordenara a Arabia Saudita llevar a cabo el genocidio horroroso en grado superlativo, ya que todo genocidio humano es tan abominable como horroroso, en Yemen, que ordenara a sus redes de agentes pagados de las ONGs a llevar a cabo las distintas embestidas terroristas de las guarimbas en Venezuela contra el chavismo, que ha venido haciendo lo mismo en Bolivia en contra del gobierno nacional, patriótico, democrático y progresista de Evo Morales y su movimiento al socialismo, que instigó, conspiró y orquestó el golpe de Estado en Brasil contra la Rousseff, como ha desplegado actividades con igual contenido y significado en toda Centroamérica y el Caribe, etc. Al mismo tiempo, los Estados Unidos son el epicentro de una algarabía chauvinista y exclusivista de acusaciones contra Putin, presidente ruso, y contra Rusia de haberse inmiscuido y manipulado el último certamen electoral norteamericano por la presidencia de su país, en que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton y a los demócratas. No obstante, con el más depravado descaro, los Estados Unidos practican la injerencia y la intromisión en todo el mundo de manera insolente. Los Estados Unidos se entrometen hasta en los asuntos internos de Rusia y China, que son dos grandes potencias. Por ejemplo, recientemente, cuando la República Dominicana, soberana, decidió reconocer al gobierno de la República Popular China como el que verdaderamente representa a la nación y al pueblo chinos, Estados Unidos formalmente recriminó y dejó en el aire que podría sancionar al gobierno dominicano, pálido pelegato bochista del gánster murmullo Dañino Medina. La judía sionista que el imperialismo norteamericano nombrara como su embajadora ante República Dominicana no tuvo ni la discreción diplomática siquiera, llegando a dar con la más solemne e insolente arrogancia de gendarme internacional a expresar que una de sus principales labores era que la República Dominicana se le entregara a las hordas tribales de los salvajes depredadores haitianos. Todo esto transgrede
los principios de la soberanía y la autodeterminación de las naciones y pueblos, pero según entienden los imperialistas norteamericanos, el mundo les pertenece y está obligado a arrodillársele y aceptar lo que ellos, los imperialistas yanquis y los socios de este, dispongan. Esto es escandalosamente así, y como tal quedó al desnudo con los gritos de histeria chauvinista yanqui y de su arrogancia imperialista, de representantes féminas como la vieja prostituta de los demócratas, la Pelosi, y un ex jefe represor de la CIA, quienes acusaban desenfrenada y airadamente a Donald Trump, su bestia chauvinista, de haber traicionado el espíritu norteamericano, que no es otro que la estúpida e imbécil creencia de que sus conjeturas de prepotentes y arrogantes aspirantes a Hitler, pero intrínsecamente más criminales que este, de que con esa reunión con Vladimir Putin, Trump no solo se había convertido en un traidor a la nación imperialista, sino que de hecho estaba entregando los Estados Unidos a Rusia y a Putin, lo cual ni ellos mismos se lo llegan a creer. No obstante, una carroña como la gusana moral y vergüenza para la condición humana, la tal Ileana Ros-Lehtinen, representante ante la Cámara Baja de los Estados Unidos del estado de la Florida, hace más de un mes, con el mayor descaro, presenta una moción para que la Cámara de Representantes de la Florida, que es especie de un ayuntamiento de la insignificante entidad de la división y subdivisión geográfica norteamericana de uno de sus estados, reprenda y sancione, acuse al gobierno soberano de Nicaragua que los grupos financiados por las carroñas como Ileana Ros-Lehtinen, que es la dueña de la letrina de manipulación noticiosa CNN, socia de un gángster criminal, mafioso y criminal Marcos Rubio, sean los autores de la propuesta de condenar al régimen democráticamente electo en comicios libres y transparentes de los sandinistas que encabeza su líder Daniel Ortega. Sin embargo, nadie le ha otorgado a estos gángsteres despreciables autoridad para estar disponiendo y practicando descaradamente la injerencia e intromisión del imperialismo norteamericano como de sus grupos monopolistas en los asuntos internos de todos los países de América Latina y el Caribe, al igual que del mundo entero. Alicia Ortega, que es una puta y carroña gusana cubana de Miami, a su vez es una reconocida agente de la CIA, integrante de la red de espionaje, injerencia e intromisión de la parte más podrida, gangsteril, mafiosa y criminal de los Estados Unidos sobre nuestro país, en violación de nuestra soberanía y autodeterminación. Y la encontramos con el padrinazgo del Opus Dei y pontífice de la evasión de impuestos como parte de la mafia Odebrecht y la estafa al país de Punta Catalina, Pepín Corripio Estrada, haciendo ofensas a diestra y siniestra contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega, al que el pueblo dominicano le profesa reconocimiento y admiración, por cuanto sabe que el gobierno sandinista y Daniel Ortega están actuando patriótica, popular y democráticamente, haciendo que su patria, Nicaragua, se abra al mundo en aras tanto de salir del círculo de opresión y estrangulamiento que a Nicaragua le han impuesto el imperialismo yanqui y la podrida, corrupta, degenerada, oscurantista, impostora, estafadora y parasitaria sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano. Por eso se confunden en maridaje espurio y repugnante los monopolios imperialistas yanquis y la prostituta y degenerada Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo católico y el de las confesiones protestantes, para ser de representantes de los grupos terroristas y sicarios mercenarios del imperialismo yanqui.
Una de las acciones patrióticas que más ha irritado y hecho perder los estribos a los monopolios imperialistas yanquis y a su socio del enclave de aberrados sexuales y violadores, sádicos asesinos de niños y niñas, que es la Iglesia Católica Vaticano, así como de esas perversas confesiones protestantes, es que el gobierno sandinista de Daniel Ortega ha concertado con la República Popular China y Rusia la construcción de un canal 10 o 15 veces de más extensión que el canal de Panamá, que es monopolio del imperialismo yanqui, así como de 5 veces más calado, esto es, 5 veces, cuando menos, más profundo que el de Panamá. Esto no cabe duda que le ha dolido y ha puesto fuera de sí al agresivo y expansionista imperialismo norteamericano y su socio, la gran degenerada y prostituta, la Gran Babilonia, que es la Iglesia Católica Vaticano, que se siente entregada e identificada con su espurio consorte, que es el criminal, ladrón y genocida imperialismo norteamericano. Nada es casual ni fortuito. La maricona y esquizofrénica Carmencito Invert Brugal, ¿y cómo puede servir? Es obligatoriamente una inmunda y repugnante carroña, dice que Somoza y Ortega son la misma cosa. Como la aventurera y espía y mercenaria Cheyo Despradel, una impostora y vil canalla revisionista como agente de la CIA, igual que su ex marido, el leproso moral Carlos Dore, oportunista y renegado revisionista como la misma Cheyo Despradel, la loca, ha dicho que Ortega se iguala a Trujillo, porque a este se enfrentó la Iglesia Católica Vaticano. Pero carajo, estúpida e imbécil, caco de alcornoque, quien con 2 dedos de frente puede ignorar que la sangrienta dictadura de 31 años fue obra y al servicio exclusivo de los privilegios de la Iglesia Católica y de los monopolios yanquis. Dizque graduada de socióloga y no es capaz de diferenciar un burro de un elefante. Daniel Ortega, el sandinista, no le dio personalidad jurídica a la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano en Nicaragua, ya que es parte del Estado parásito esclavista vaticano. Ortega, el sandinista, no le entregó la educación nicaragüense a la Iglesia Católica como hizo su sirviente Trujillo. Ortega, el sandinista, no le concedió concordato, vicariato castrense, ni patronato nacional nicaragüense para el monopolio de la educación nacional de Nicaragua. Ahora, Trujillo sí hizo eso y mucho más como vil mercenario, lacayo, sirviente y verdugo de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo norteamericano en contra de la República Dominicana y del pueblo dominicano. Pues si la desquiciada y trompoloco de Cheyo Despradel no puede diferenciar un burro de un elefante, es de esperarse que no pueda diferenciar a un vulgar matón, ladrón, degenerado, canalla, entreguista como Trujillo, de un patriota y revolucionario, popular, democrático, como lo es Daniel Ortega, el sandinista. Que la repugnante maricona Carmencito Invert, hija de una hiena sanguinaria y sociópata como Segundo Invert, agente matarife de Trujillo y de la Iglesia Católica Vaticano, afirme que Somoza y Ortega son la misma cosa, que una degenerada que obviamente no tiene moral ni principios éticos para avalar su comparación, dando su respaldo a la Iglesia Católica, puesto que es en la Iglesia Católica Vaticano donde Carmencito la maricona pesca sus víctimas. ¿Verdad, Carmencito? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.